Hola, mi nombre es Carlos Arabia, Autodesk educador experto y usuario certificado de software Kangee de Autodesk. En esta ocasión te quiero presentar una aplicación generada por Autodesk, la cual nos va a servir como un componente adicional de Fusion 360. Esta aplicación se llama Slicer for Fusion 360. Slicer de Fusion 360 es una aplicación la cual nos va a permitir hacer patrones o piezas de nuestros modelos 3D, los cuales nos van a servir para tener una pequeña maqueta de nuestro modelo 3D en diferentes módulos y patrones. Aquí varios ejemplos bastante sencillos, los cuales te darás cuenta que fueron generados con un modelo 3D, en estos casos una cabeza completa, y te hacen varias piezas. Eso sería lo simple, ¿de acuerdo? Pero si lo miramos desde un punto de vista arquitectónico, como también en el área de la mecánica, puede ser un aliado para generar varias formas y tenerlas para visualizarlas en diferentes materiales. Si no conoces qué es un plano seriado, vamos a buscarlo, plano seriado, te darás cuenta que hay muchas opciones, que tenemos muchas ideas, las cuales podemos utilizar esta aplicación de Fusion 360, desde un módulo repetitivo como estos de acá, que generan varias formas, hasta componentes bastante complejos como son varias partes, varias maquetas arquitectónicas. Ya hay arquitectura, vamos a ver estos planos seriados, edificio. Entonces, la idea de aprender a utilizar Slicer for Fusion y enseñártelo en este video es para que abras tu imaginación. Si ahora utilizas lo que es Fusion 360 u otro programa de Autodesk, pues puedes utilizarlo. Hay bastantes ejemplos de lo que puedes generar con planos seriados, desde una esfera, bueno, media esfera, varios modelos arquitectónicos, varias maquetas pequeñas, etcétera, etcétera. Y eso sería generarlo primeramente con un modelo 3D y posteriormente exportarlo a Slicer. En este video te quiero enseñar qué es, cómo lo puedes utilizar y un pequeño ejemplo que realicé y una pequeña introducción de esta aplicación. Slicer for Fusion es gratuito, ¿de acuerdo? En la descripción te dejaré el enlace para que tú lo puedas descargar. Si ya tienes Fusion, excelente. Si no lo tienes, pues descárgalo. O si utilizas otro programa como Inventor o AutoCAD o Revit o SolidWorks, que es de otra empresa, también lo puedes utilizar. Slicer es gratis, ¿de acuerdo? Tenemos el tamaño de la descarga, 81 MB, la fecha de publicación que fue el 14 de febrero, fue el día de mi cumpleaños, la última actualización, la información de la versión, el sitio web y el servicio de asistencia al cliente. Slicer nos va a servir para generar piezas o componentes del modelo 3D, ¿de acuerdo? Estos componentes o piezas lo podemos hacer de distintas maneras. Hay distintas técnicas que te permite Slicer, desde lo que es apilado, curvo o con un sistema tipo radio o diámetro. Si tú tienes una impresora 3D o de corte láser, puedes enviar directamente estas piezas y te las va a generar. Entonces esa sería la página, te la dejo para que lo descargues. Si tienes cuenta de Autodesk, le das iniciar sesión y descargar. Voy a darle descargar, yo ya la tengo acá, ¿de acuerdo? Va a cargar un poco. En los videos pasados siempre te digo que si no tienes, debes de generar una cuenta. Ojo, una cuenta, no más de 2, no más de 3. Es esencial que tú tengas una cuenta para que toda la información y nuevas aplicaciones te lleguen a tu correo. Aquí tenemos, puedes poner tu correo o tu alias, next, tu contraseña, y te dejará entrar a la tienda de aplicaciones de Autodesk. Entonces ya tenemos descargar y comenzará la descarga. La descarga es bastante rápida. Durante la descarga te aparecerá de esta manera y comenzará a descargar en el único idioma que actualmente tiene, que es el inglés. Como te decía, la descarga es bastante rápida. Luego le das a instalar y se instalará en tu computadora. Tienes dos opciones de entrar a Slicer: directamente desde tu escritorio con el acceso directo,
o desde Fusion. Como te dije, es un componente adicional de Fusion. Es recomendable que no tengas Fusion 360 abierto cuando lo estés instalando. Cuando ya lo tengas instalado, pues vas a abrir Fusion, y en el área de hacer o make vamos a tener Slicer for Fusion 360. Se va a añadir a tus opciones de impresión. Aquí tengo un pequeño modelo, el cual lo utilicé hace poco, hace 2 semanas o un mes aproximadamente, para ver de qué manera funciona y también para realizar un proyecto de un curso de geometría. Entonces esta fue la pieza, bastante sencilla si lo miramos desde este punto de vista, pero siempre pensando un poco en el diseño desde cada parte, ya que es un loft. Entonces hicimos un sketch, posteriormente otro es fase de plano, otro sketch. Esta es la línea del tiempo de Fusion, ¿de acuerdo? Si no la conocías, puedes ir al curso de Fusion 360 y ahí te la explicamos. Vamos a ir al inicio para hacerte un pequeño preview de cómo funciona. Te das cuenta que hice un sketch, otro sketch, un blob, me generó. Luego hice unas esferas. Vamos a verlo acá. Unas esferas, lo hice en corte. Después unas cajas y lo hice en corte y quedó de esta forma. Pensemos que tú tienes una forma un poco más compleja, una pieza. En mi Show Data Panel tengo bastantes piezas, las cuales he estado practicando con ellas. Hay bastantes piezas las cuales he estado practicando, pero esta fue una pieza que me gustó bastante, pues la pusimos a prueba en Slicer y la fuimos a imprimir, y te daré la explicación en un momento. Este fue el modelo 3D entonces, y lo recomendable es que tú ya lo tengas y lo tengas como un componente, ¿de acuerdo? Para que sea fácil de seleccionar. Ya teniéndolo terminado, nos vamos a Panel Make y a seleccionar Slicer for Fusion 360. Se abrirá una pequeña ventana y te dirá que selecciones el elemento. Voy a darle un clic al elemento, a mi modelo, y en refinamiento me dirá qué tipo, bajo, medio, alto. Le diré que alto y le damos OK. De esta manera nos va a iniciar Slicer for Fusion, la aplicación. Tenemos esas dos opciones entonces: abrir directamente Slicer desde Fusion 360 con el modelo ya creado, o directamente desde nuestro escritorio. Esta aplicación no solo funciona con Fusion, como te dije al principio. Si tú manejas otro software, pues de igual manera te puede trabajar. Vamos a esperar que procese el modelo. Este modelo es bastante sencillo, no va a tardar mucho. Si tú tienes un modelo un poco más complejo, pues puede que tarde un poco más. No mucho, pero puede que tarde un poco más. En mi Info Center te darás cuenta que aparece mi nombre, ya que tengo activo lo que es mi cuenta de Autodesk. Todas las aplicaciones o software de Autodesk se abrirán, o tienes la oportunidad de abrirlas con tu cuenta. Tenemos entonces el Info Center y Help. En Help encontrarás varios tips, el botón de ayuda, el cual te hará un pequeño tutorial directamente desde Explorer, el soporte, Fusion 360 Website, About. En los tips nos mostrará el proceso de inicio, cómo tenemos el modelo 3D, cómo lo podemos generar en patrones y cómo terminaría el modelo 3D. Te darás cuenta que este es un modelo bastante simple aún, pero queda bastante detallado. Tú puedes tener un edificio que tal vez lo hiciste en AutoCAD o Revit, lo fuiste a exportar y lo puedes generar como un plano seriado. Eso sería la parte básica, ¿de acuerdo? En el icono de Slicer tenemos las herramientas de acceso rápido. New, Open Example Shapes, son varios ejemplos de formas, desde una lámpara, una forma orgánica, una silla, una cabeza de rinoceronte. Estos modelos te los da, por ejemplo, para que tú también vayas experimentando con varios modelos. Si no los tienes, claro, si no los tienes, él te da varios ejemplos para que tú experimentes. Tenemos Open, From Fusion Team, desde el equipo de Fusion 360, o sea, desde tu Data Panel, desde la nube tú puedes abrir un archivo que ya tengas en Fusion o directamente en tu computadora. Si tú tienes un archivo en Inventor que fuiste a guardar directamente como mesh a tu escritorio, lo puedes decir que abrir desde mi computadora. Guardar en Fusion Team o en mi computadora. Guardar como también, y exportar como mesh. Exportar como mesh es
exportar como una malla. Cuando estamos trabajando en Fusion, a veces tenemos que generar pequeñas formas o pequeños objetos, los cuales tenemos que tener lo que es una malla para partir de esa malla el elemento. O sea, si vamos a generar un zapato o un anillo, tenemos que tener por lo menos un modelo en mesh, en malla, que no sea muy pesado, de una mano o de un pie, para poder modelar en toda la forma de esta malla el objeto final. Entonces, si tú quieres generar esta forma como una malla, puedes exportarlo como malla desde STL, formato o object, y salir. Eso sería las herramientas. Te darás cuenta que es bastante simple, no se complica mucho el programa. Hundo y Redo. Ahora nos vamos directamente a trabajar. Este fue el modelo 3D que tenemos aquí en Fusion. Entonces lo fuimos a exportar y ya lo tenemos acá. Estas son las opciones de visualización. Tenemos esta pequeña barra, la cual nos permite rotar, pan, tenemos mover, con zoom, con el mouse, ¿de acuerdo? Si hago el mouse hacia adelante, me va a acercar; si lo hago para atrás, me va a alejar. Encuadrar, y tenemos la opción de verlo detalladamente, o sea, ver las tres caras o no verlo, ¿de acuerdo? Verlo directamente como un objeto normal. El View Queue, que lo tenemos en todos los programas de Autodesk, y las ventanas con sus respectivas paletas con herramientas. En este caso nos dice que es un modelo en STL, el cual lo exportamos. ¿Cómo funciona el mouse en Slicer? Si le damos un clic derecho a nuestro mouse, funciona para rotar, ¿de acuerdo? Si le damos un clic izquierdo, ese clic izquierdo no nos va a funcionar para nada, ¿de acuerdo? Si ya tenemos en varios patrones o cortes el modelo, sí podemos seleccionar, pero solo el modelo 3D con clic derecho no nos va a funcionar. Entonces el clic izquierdo no nos va a funcionar. El clic derecho sí nos permite rotar, y el scroll del mouse nos va a funcionar como pan. Entonces, si tú quieres irte a esta barra, pues puedes trabajar directamente con el mouse. Vamos a irnos a modificar esto para poder tener las piezas. Este es el modelo y tenemos las opciones de manufactura. Al darle un clic aquí, les estamos diciendo que son las configuraciones que nosotros tenemos de manufactura, o sea, el material con que vamos a hacer, o con que vamos a ir a imprimir, o en corte láser, o en PDF y ir a un plotter de un amigo o de un taller. Al darle un clic, nos mostrará en la parte de abajo del modelo unas pequeñas medidas y nombres que nos dirán el tamaño del material. En este caso le voy a decir que el tamaño del material que estemos usando va a ser en milímetros, y en thickness, que es el grosor, le vamos a poner que el grosor de, por ejemplo, yo lo quiero ir a imprimir en cartón, le voy a decir que sea de 2 milímetros. Aún no vamos a ver ese cambio. ¿Por qué? Porque aún no tengo la técnica de construcción, pero poco a poco, ¿de acuerdo? De primero vamos a hacer eso, los 2 milímetros, y tenemos esto, que es la distancia o la longitud y el ancho. ¿El ancho de qué? De la hoja, o sea, el material que estamos trabajando. ¿Y cómo sé qué hoja y qué material es? Bueno, ¿cómo sé qué hoja y qué tamaño de hoja es? Directamente en las opciones, ¿de acuerdo?, que tenemos acá por debajo de la configuración de manufactura. Entonces tenemos la oportunidad de imprimir en diferentes tamaños. En mi caso yo trabajo bastante en A4, A3, A2, A1 en las normas ISO. Entonces yo voy a decirle que quiero trabajar o quiero ir a imprimir, si tengo la posibilidad de tener un cartón presentación o un cartón chip, entonces en un A1. Ojo, actualmente tenemos en la distancia o la longitud 279.400 o .4 y 215.9 en milímetros. Si yo cambio a A1, te darás cuenta que me pone ahora, voy a decirle que en milímetros, las medidas respectivas del A1, 840 por
840.994 y 594.106, o puedo decirle que en centímetros, 84.09 y 59.41. Eso serían las medidas respectivas de la 1. Entonces, ya teniendo claro esto, que esta es la hoja que sería un A1, vamos a decirle ahora que en milímetros, en esta área de acá, sería de 2, ¿de acuerdo? 2 milímetros. Voy a ponerle 2 milímetros. Y de esta manera ya lo voy a tener. Las unidades que tengo son en milímetros. Entonces le voy a decir que voy a estar trabajando en centímetros. Ya trabajando en centímetros, lo que voy a hacer sería el tamaño del objeto. Cuando es el tamaño del objeto, voy a decirle que la altura va a ser de 19 y el ancho respectivo sería de 12. Esas serían las medidas directamente si tú no quieres trabajar con un tamaño original. Entonces tenemos lo que es el tamaño original, la altura de 19, disculpa, y el ancho de 12. ¿Por qué cuando cambio esto se va a modificar? Porque le tengo que es una escala uniforme. Si tú no quieres que se cambien, si tú pones 20 y se va a cambiar el ancho o la longitud, es porque tenemos activo lo que es la escala uniforme. Entonces lo vamos a quitar y ahora sí tú puedes variar. Lo recomendable sería no cambiarlo, ¿de acuerdo? Porque si tú lo generaste en Fusion con medidas y parámetros, es porque es un tamaño original. No lo debemos cambiar. El tamaño original sería aquí de 9 de altura, 19 de ancho y 12 de longitud. Pero yo lo quiero cambiar, ¿sí? Entonces le voy a decir que no sea el tamaño original, pero tampoco sea uniforme la escala. Yo quiero cambiar la altura, que sea de 19, el ancho, que sea de 12, y la longitud, vamos a ponerla que sea de 10. Y te darás cuenta cómo el modelo comienza a cambiar, ¿sí? Ahora yo tengo que mi modelo va a tener 19 de altura, 12 de ancho y 10 de longitud. Que no sea uniforme, porque si fuese uniforme, si yo pongo 19 cambiarían varios. Las unidades del elemento o del objeto sería centímetros y no es el tamaño original con que yo lo modelé. Ya cambiando esto, te darás cuenta que me hizo un cambio total de las medidas. Esto pasa regularmente cuando estés cambiando mucho lo que son los materiales, la forma o directamente las medidas, ¿de acuerdo? Porque puede variar las medidas del objeto y puede modificar la hoja. Entonces es recomendable que estés viendo constantemente esto. Voy a regresar a la 1, ¿de acuerdo? Voy a estar trabajando en milímetros y el grosor de 2. Perfecto. Entonces, como te decía, tienes que ver constantemente eso. A veces uno está haciendo otro cambio y directamente te va a cambiar la hoja por las nuevas configuraciones que le hiciste en otra ventana. Entonces ya tenemos que el material va a estar en milímetros. Esas son las medidas de la 1. Ese es el grosor que quiero que tenga cada pieza. El objeto va a estar en centímetros. Estas van a ser sus medidas. Ahora nos vamos a ir directamente a la técnica. La técnica, tenemos varias técnicas. Desde lo que es el apilado, stacked slices, interlocked slices, que son cruzados, ¿de acuerdo? El stacked slices es una pieza apilada encima de otra. En arquitectura, en modelos arquitectónicos o maquetas, estamos acostumbrados a trabajar las curvas de nivel del terreno tipo apilado. Cortamos en un cartón, después vamos a generar la otra curva en otro cartón y lo vamos pegando. Entonces eso sería, slicer sería un gran aliado si vamos a generar un terreno, ¿de acuerdo? Tenemos interlocked slices, que sería la forma cruzada o incrustada, la cual comúnmente conocemos un plano seriado, ¿de acuerdo? Unas que van para un lado y las otras para el otro, pero se están conectando. Tenemos curvo radial slices, folder panel. El folder sería el tipo un panel doblado, ¿de acuerdo? Vamos a ver uno poco a poco. En este caso vamos a trabajar con
Stacked Slices, que sea apilado. Y al darle un clic a esto, el modelo cambia. Ahora yo tengo que va a ser apilado de esta manera. Te das cuenta que me dice cuántas partes, 129 partes, cuántas hojas, 2. Y te darás cuenta que me cambió nuevamente. Voy a regresar a la 1. Constantemente hay que ver eso, ¿de acuerdo? A 1. El grosor, milímetros y 2. Un tips que te va a ayudar para que no esté cambiando mucho esto, es directamente ir a decirle qué técnica quieres, ponerle directamente el tamaño de la hoja y cambiarlo. Pero ya con la técnica ya no te va a cambiar tanto la 1. Pero recomiendo mucho que sigamos un orden, ¿de acuerdo? Hacer esto, después lo otro. Y si se cambia la hoja, pues solo la vuelves a cambiar, ¿sí? Entonces ya teniendo esto, tenemos apilado el modelo. Pero tal vez no es la dirección que yo quiero de cada pieza. Te darás cuenta que se ve bastante extraño. Y hay varias piezas que están en azul, que me están diciendo que sí van a estar pegadas, pero están quedando sueltas. De acuerdo, que hay varios bordes que van a quedar en el aire, que no es muy recomendable. Aquí te darás cuenta que hay varios ejemplos que me está diciendo que va a ser bastante frágil el elemento en estos casos. ¿Puedo modificar la orientación de mis piezas? Claro que sí. Entonces, tenemos el apilado. Antes de orientar las piezas te quiero enseñar los otros métodos. Tenemos el cruzado o incrustado. Me está diciendo que es una hoja, 25 partes, y te das cuenta que me hace un cruce. Es el plano seriado que comúnmente trabajamos. Me cambió la hoja también. Cada vez que cambio de técnica me cambia la hoja. Voy a irme a curva, y me hace curvas. Tal vez aquí no se note, pero me está generando curvas del modelo. Radial, todas van a estar partiendo de un radio, ¿de acuerdo? Un axis y una cantidad. Tenemos lo que es también los paneles doblados. Esos paneles van a ser pequeñas hojas, las cuales, si lo miramos desde este punto, son tipo poligonales, que van a generar pequeños paneles que van a tener un número determinado para tú saber en esta parte de acá dónde pegar cuál en cada punto. Esto lo he visto en muchos casos en varias formas de cabezas de animales, pero sí tienes que tener un material específico, ¿de acuerdo? No puedes hacer esto en un papel normal o en bond, ya que se doblará fácilmente. Entonces tenemos varias formas, pero vamos a trabajar en este caso en el apilado. Y voy a regresar al A1. A1, 10 milímetros, y el grosor sería 2. Como te dije, esto se va a estar cambiando cada vez que hagamos una configuración de material o medida. Entonces, si tú quieres, directamente al iniciar y tener el modelo, te vas a poner tu técnica y comienzas ya a modificar. O puedes iniciar como yo, pero estar viendo constantemente lo que es las medidas de la hoja que quieres trabajar, en este caso A1. Voy a dejarlo así, y lo que quiero, ya está la técnica, pero la orientación de la pieza no la tengo, y eso es un problema. Entonces lo vamos a cambiar. ¿Dónde cambiamos eso? En Slice Dirección. Voy a darle un clic y me mostrará varias circunferencias que trabajan tipo bueno, va a rotar desde varios puntos, ¿de acuerdo? Va a tomar el elemento desde varios puntos, y tú puedes poner un ángulo de rotación. En este caso yo tengo mi modelo, voy a verlo desde este punto de acá. Tal vez sería recomendable si yo lo roto a 90. ¿Por qué? Te darás cuenta. Voy a decirle que sería de 90. Y de esta manera ahora yo tengo un poco más claro las piezas que van a ir directamente de una manera un poco más formal, una por una, hasta arriba, y de esa manera yo ya puedo trabajar una maqueta. Si lo hubiéramos dejado como antes, pues también lo podemos hacer así, como maqueta, pero ya quedaría una dirección un poco más compleja, y si hacemos los cortes y salen más, pues quedaría un poco chueco esta parte de abajo y no estuviera en equilibrio el elemento
cuando lo tengamos ya en nuestro escritorio y lo estemos pegando. Entonces, si tú ves que las piezas no van en la orientación que tú quieres, pues puedes hacer estos cambios. En este caso voy a seleccionar este punto de acá y 90 grados, ángulo de 90, y ya tengo esto. Ahora las piezas van a ir directamente a 90 respecto a mi modelo. Ya tengo las piezas un poco más claras y el modelo un poco más claro. Voy a regresar directamente a lo que es el A1, porque te darás cuenta que me cambió porque le cambié la dirección totalmente. A1, milímetros, y en el grosor le voy a poner que sea de 2. Y mi modelo va a cambiar. 2, pues estoy trabajando con un cartón presentación que es un poco más grueso. Hay cartones de presentación que son de 1 milímetro y hay varios que son más gruesos, como el cartón chip. Por ejemplo, dejémoslo que sea de 4 milímetros y te darás cuenta que el modelo va a cambiar. La pieza va a ser un poco más gruesa. Ahí está. Y te dice que es 30 piezas en una hoja, pero es más grueso. ¿Lo puedes imprimir así? Claro que sí, pero yo tengo claro que yo lo voy a imprimir en un cartón presentación cada pieza, y tiene un grosor aproximado de 2 milímetros. Es un poco más grueso del ordinario. Y me dice que estamos trabajando en 2 hojas y 60 partes. ¿Pero qué tipo de hoja? ¿Me modificó nuevamente? No, en A1. Entonces ya estoy trabajando de manera correcta. Si tú piensas que ¿por qué 2 hojas A1 me va a salir un poco más caro? Pues puedes variar un poco en el modelo. Si las medidas ya son respectivas de un modelo final y ya no puedes cambiarlo, pues no importa, ¿de acuerdo? Recuerda que hay que seguir instrucciones cuando tienes que hacer algo. Pero si solo es de prueba, pues puedes variar un poco. Te darás cuenta que si yo le bajo un poco la altura, por ejemplo a 18 la altura, voy a ponerle que es 18, mis piezas también van a disminuir y tal vez solo trabaje en 1 a 1. 18. Bueno, y voy a ponerle que voy a estar trabajando en 11 y aquí en 9. Y aquí en 9. Perdón, 9. Y de esa manera te darás cuenta que ahora sí estoy trabajando solo en una hoja. Y eso era lo que yo quería. Voy a decirle que la altura si sea de 19 para ver qué pasa. Vamos a ver si me sigue trabajando en una hoja. Ahí está, muy bien. Tal vez que sea de 20. Vamos a ver si nos sigue trabajando de esa manera. Bueno, dejémoslo en 19 para que solo trabajemos en una hoja 1. Voy a regresar. Te darás cuenta que me cambió. Entonces, como te dije, hay que ver constantemente esos cambios. Milímetros, grosor 2. Ahí está, muy bien. Ahora me está diciendo que tengo 55 partes en una hoja A1. Aquí yo sé que el grosor de cada pieza es de 2 milímetros respecto al material. Ese es el tamaño de mi A1. En las unidades que estoy trabajando son milímetros. Las unidades del objeto son centímetros. La altura es de 19. El ancho de 11. La longitud de 9. El tamaño de la hoja A1. La técnica es apilado. Y directamente la dirección la cambia a 90. Voy a bajar un poco y aquí tenemos estas opciones: modificar forma y ensamblar, o sea, cada paso, ver el ensamble de cada pieza. Entonces vamos a ver el paso de cada pieza y te hace un pequeño preview, una pequeña animación respecto al material. En este caso tenemos el cardboard, que sería el cartón o la cartulina que constantemente utilizamos. Aquí en Guatemala es un pequeño cartón que se utiliza para producto, o es bastante utilizado en bodega. Es como cartón corrugado o directamente solo el cartón normal. Y el plywood, que sería la madera contrachapada, o la muy conocida madera balsa, pero no la madera balsa con que hacemos maquetas, que es una madera bastante flexible. Es una madera que también se le conoce como balsa, pero es la que se utiliza para hacer los aviones que tú compras para ensamblar, o varios barcos, o varios modelos como personas, dinosaurios. Es una madera un poco más gruesa.
Tú también puedes cortar. Si tú tienes una cortadora láser o una CNC, tú puedes cortar en esas impresoras. O si no tienes, pues lo puedes ir a plotear. Entonces tenemos cardboard, plywood y plástico. Voy a decirle que voy a trabajar con cardboard, que es la cartulina, y voy a regresar. Voy a seleccionar este punto de acá, voy a regresarlo. Tal vez este punto de acá. No le podemos dar play directamente y nos va a hacer un preview como lo conocemos en Fusion o en Inventor, que le podemos dar play y nos hace el video, pero lo que podemos hacerle es un clic sostenido y mover hacia la derecha y te comienza a hacer un preview de cómo va a ser el corte, ¿sí? De esta manera va a ser el corte y te darás cuenta que a la vez que va apilando en tu hoja te está diciendo qué parte va encima de cada parte. 41, 42, 43, 45, 46, 47 hasta llegar a la parte 55. Aquí tienes esta opción. Él te va a enumerar cada pieza para tú saber también cómo pegarla, ¿sí? Eso te va a servir bastante cuando tú ya tengas la impresión o ya las piezas cortadas y tú quieres ver el orden. Entonces vas a comenzar uno por uno hasta tener el modelo final. En este caso sería cartón, ¿sí? Vamos a pasar al modelo. Yo aquí ya tenía uno preparado, es casi el mismo, pero en este caso voy a regresar a la 1. Es el mismo modelo, ¿de acuerdo? Pero ya le había hecho unos cambios en milímetros y sería 2 milímetros. Ya le había hecho unos cambios, entonces tengo lo que son es el mismo modelo, pero ahora son 50 partes. Le quité 5 partes para que no sea muy pesado el cartón, y si cometo un error puedo utilizar una parte del cartón. Una hoja A1, 19 de altura, 10 y 9 milímetros, etcétera, etcétera, y ese sería el modelo. Ahora ya sabemos que podemos hacer estas configuraciones y que hay que ver constantemente esto si no queremos cometer un error. La dirección la cambiamos. En la forma solo te da un pequeño preview de cómo sería un vacío o un corte. Determina, por ejemplo, vamos a poner hollow y te darás cuenta que me da un preview de cómo sería un vacío. No lo vamos a utilizar mucho, pero te da esa misma opción. Entonces vamos a regresar en ensamble y para verlo como sería al final voy a regresar en esta parte de acá, ¿sí? Y pues tengo corte, 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 corte y lo va apilando y lo va apilando y el modelo final. Y cada pieza la tenemos en un A1. Le doy un clic y me muestra el tamaño A1 y cada pieza con su respectivo número para yo saber dónde va cada una. Voy a regresar a la 1 porque al darle ver los pasos de ensamble me cambió la hoja. Entonces A1 milímetros y 2. Si tú sientes que o si ves detalladamente 840.0.9 y 594, te darás cuenta que lo que nos cambia, por ejemplo, voy a irme acá, lo que nos cambia directamente no es que estemos trabajando mal. Lo que nos cambia directamente no es que estemos trabajando mal esa medida, ¿de acuerdo? O sea que no es que nos esté cambiando el A1 o hay algún problema, sino que nos está diciendo que constantemente estamos trabajando con la medida del 840 por .99, que es la medida del A1, ¿de acuerdo? Pero a veces confunde Slicer y nos va a poner otra medida. Entonces te darás cuenta que te va a hacer 2 hojas. Entonces no perdemos mucho tiempo, podemos irnos directamente a decirle que A1 otra vez, perdón, que A1 milímetros y 2. Y pues sería lo mismo, ¿sí? Pero hay que estar viendo si directamente si es eso, ¿de acuerdo? A1 23.39, que sería lo mismo de 840.994 y 594, sería la misma medida, pero hay que estar viendo constantemente si no nos cambia, ¿de acuerdo? Así que si tú haces otro cambio y ves que te cambia, tienes que ver si la medida es correcta. Si tú ves que la medida es correcta de 1 a 1, no es que te haya cambiado la hoja, sino que te cambió
la manera de ver el nombre y solo es una idea de la medida que estés utilizando constantemente en este modelo. No es que te haya cambiado totalmente la hoja. Pero si tú dudas, como te dije, ver constantemente la medida y regresar a la 1. Ya teniendo esto, te quiero enseñar cómo generar el plano. En JetSplan es generar los planos, o ya tener los planos. Le vamos a dar un clic y nos enseña la hoja de la 1 y nos dice que podemos tener el tipo de formato, el DXF, el PDF y el EPS. Esos son los tipos de formato con que podemos tenerlo. La medida 6 centímetros. Podemos exportarlo a nuestra computadora. Por ejemplo, si tengo que hacer un proyecto y no tengo impresora, plotter, puedo ir directamente a un lugar donde sí tengan y puedan imprimir en cartón. Entonces yo les doy mi cartón, hacen el plot, van a plotearlo, me van a dar mi cartón con las respectivas piezas y yo ya lo voy a cortar con mi navaja o cúter. Si yo tengo mi cortadora láser o CNC, tenemos lo que es esta máquina. La máquina de CNC es una máquina la cual se va a manejar todo tipo de materiales, no solo cartón, sino también plástico y otro tipo. Aquí en Guatemala, en zona 12, si tú eres de Guatemala, hay un lugar, no sé cómo se llama, pero voy a dejar el nombre en la descripción, ¿de acuerdo? Si no, me puedes preguntar dónde hacen este tipo de cortes. También hay otros lugares, pero en zona 12 es bastante económico y te lo hacen. También hay otras partes donde te pueden hacer esos cortes, o puedes ir solamente a plotear como te comenté. Entonces, si yo lo quisiera solo en PDF, le doy PDF, exportar en mi computadora, o exportar a Fusion Team, exportar en el equipo de Fusion, o le puedo dar a imprimir. Como te dije, si tú tienes tu impresora, puedes directamente seleccionar. Aquí puedes seleccionar tu impresora. En este caso yo tengo PDF 24 PDF, es el cual utilizo para enviar mis planos a PDF en Revit. Lo voy a seleccionar. En las propiedades le puedo decir que sea en blanco y negro, el layout, ok, etcétera, etcétera, la hoja actual, y le doy imprimir. Si yo tuviera impresora, pero no la tengo, solo le voy a dar PDF y exportar a mi computadora, y lo puedo guardar la hoja en PDF, meterla en mi USB y dársela al joven para que me lo imprima en un cartón y me lo va a dar. Entonces eso sería todo del modelo en Slicer. Voy a darle un clic, aquí está. Eso sería todo, de acuerdo. Hice este modelo porque para enseñarte cómo me quedó, porque ese fue el modelo que hice para un diseño rápido del curso de geometría. En las primeras clases lo fui a imprimir, y pues aquí tengo varias fotos que hice. Este fue el modelo que hice. Te darás cuenta que es el mismo que está acá. Lo fui a imprimir en cartón presentación. Este cartón es un poco más grueso de normal, pero es un poco más firme. Lo corté uno por uno. Si tú tienes un cortador láser, pues tú puedes hacer que te corte directamente las piezas y ahorrar tiempo. Y si no, puedes ir a plotearlo y tú lo cortas con navaja, cúter, tijera, lo que tú quieras. Lo pegué con Uhu, el pegamento universal, y este fue el modelo final. El corte sí debe ser limpio, ¿de acuerdo? O si no, vas a tener que ir a imprimir otra hoja porque arruinaste una. En cada espacio le puse una pequeña separación o tipo taco para que variara un poco y se viera como tipo plano seriado. Esta es una vista de planta que le hice al modelo. Voy a irme acá. Voy a verlo desde este punto, a ver si lo ve. Esta fue una vista. Bueno, aquí se ve un poco más diferente, no sé por qué. Pero esta fue una vista de planta, como te comentaba, que le hice al modelo. Aquí está la curva. Vamos a ver un poco acá. Bueno, aquí lo podemos ver un poco más. Esta fue la curva, que está de esta manera. Cada pieza. Sí. Y pues
ese fue el modelo final. Aquí lo hice, lo pegué. Te darás cuenta que si tú lo hubieras hecho directamente a mano, uno por uno, en un cartón, pues te tomaría un poco más de tiempo. Claro que te quedaría pues bien, si tú tienes paciencia y tienes un corte limpio, te quedaría bien. Pero qué mejor que aprender a utilizar aplicaciones, las cuales son gratuitas, de la familia de Autodesk, y avanzar un poco más en tu conocimiento en estas herramientas. Entonces esta sería la maqueta que hice. Fue bastante pequeña con las medidas que les comenté. Te darás cuenta que aquí está la laptop que utilizo constantemente y pues se ve bastante pequeña, pero el detalle era bastante. Entonces pues este fue el modelo final. Me ahorré bastante tiempo y pues así es como tú puedes aprender a generar unas pequeñas maquetas tipo planos seriados con los modelos que estés generando. Eso fue todo, espero haberte ayudado. En la descripción te dejaré el enlace correspondiente a Slicer, como también siempre dejo el enlace correspondiente a Fusion 360. Te dejaré varias ideas, ¿de acuerdo? Para que tú también tengas para hacer. Y te voy a compartir lo que es un modelo. Esa es una cabeza de T-Rex, el cual hace poco estoy generando. Es una cabeza de T-Rex que bajé de una plataforma y tú lo puedes hacer como plano seriado si quieres practicar. Este T-Rex lo hice en 2:1 y 1:2, aproximadamente tiene de altura 35 centímetros. Va a ser bastante grande, pero tú lo puedes poner, no sé, como un cuadro de pared, o tú puedes hacer tu rostro en Fusion 360, hacerlo apilado o cosas semejantes, ¿de acuerdo? Espero te haya gustado el video, fue un poco largo, pero quería ser bastante preciso y comentarte poco a poco y completo lo que es Slicer de Fusion 360 para que tú puedas comenzar a formar tus propios componentes, a que tú seas creativo y no tengas solo una manera de generar tus maquetas ni generar tus prototipos. Puedas variar un poco más y tener una pequeña mesita donde tú tengas tus diseños y ahorres material. Muchos queremos tener nuestros diseños en Fusion o en otro software, pero no tenemos una impresora 3D o pensamos que nos va a cobrar mucho una empresa por imprimirlo, pero no, puedes hacerlo de esta manera y te darás cuenta que el proyecto final va a ser bastante agradable y bastante preciso y te va a quedar muy bien, ¿de acuerdo? Entonces eso sería todo respecto a Slicer for Fusion 360 y pues nos vemos en el próximo video. Gracias.